Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Vamos a revisar en esta cápsula lo que vimos en la ayudantía de hoy sobre el chequeo de supuestos. Los supuestos que revisamos, que en general están en la estadística paramétrica, ¿cierto? Son la independencia de observaciones, la, el nivel de medición, la normalidad de los datos y la homogeneidad, varianzas. Conversamos que el primer, estos dos supuestos, el uno y el 2 son supuestos que se revisan de manera teórica, es decir, que no se, que no se revisan a través de una prueba estadística, sino de su conocimiento de cómo se calcularon las variables, cómo se levantaron las muestras, etcétera, ¿no? Y los que sí podemos chequear son los de normalidad y homogeneidad de varianzas. En estas pruebas, ya la lógica del p-value, del rechazo de hipótesis nula es la misma, solo que opera en el sentido inverso. Ya les voy a recordar ese tema. Entonces partamos por normalidad. Lo que hacemos para testear la normalidad es... Ah, mira, no tengo los datos cargados. Denme un segundo mientras resuelvo eso. Ahora sí. Lo que hacemos para testear la normalidad, ¿ya? Voy a hacerles el gráfico acá. Nosotros tenemos este gráfico, sigan mi mouse, y lo que hacemos es contrastar esto con una curva normal, ¿ya? Y evaluamos qué tanto se acerca o se aleja la distribución que nosotros tenemos con una distribución normal, ¿ya? La prueba que usamos se llama Kolmogorov-Smirnov. También hay otra que se llama test Shapiro-Wilk o Wilks, alguna de las dos opciones. Pero no la vamos a usar porque no tiene una tolerancia para muchos casos, para más de 5.000 casos, y nosotros tenemos mucho más de 5.000 casos. Entonces vamos a usar la Kolmogorov-Smirnov. Este test, como les decía, lo que hace es contrastar entonces nuestra distribución con la distribución normal estándar perfecta. Para eso usamos la función ks.test. Le indicamos cuáles son nuestra variable en el primer argumento. En este caso lo pusimos dentro, como enmarcado en la función asNumeric, porque estábamos teniendo algunos problemas. Lo voy a sacar solo para poder mantener la consistencia. Pero básicamente le tenemos que indicar cuál es la variable y le tenemos que indicar la media que corresponde y la desviación estándar. ¿Ya? Y cuando nosotros ejecutamos esto, les va a aparecer un warning, no se asusten, es una advertencia, no es un error. Y aquí aparece el test. ¿Ya? La hipótesis nula de una prueba como esta es, al igual que en todas las hipótesis nulas, es que no hay diferencias. ¿Ya? Así como cuando la hipótesis nula en una prueba T es no hay diferencias entre hombres y mujeres, acá la hipótesis nula es, lo vamos a anotar, hipótesis nula, no hay diferencias entre la distribución observada y la distribución normal estándar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un contraste de hipótesis, ¿cierto? Contrastamos nuestra hipótesis nula con un test estadístico y en este caso nos entrega un p-value. Y si el p-value es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula, ¿cierto? Si en este caso nuestra hipótesis nula es que no hay diferencias y si rechazamos esto, entonces nuestra hipótesis alternativa se sostiene. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias. Y en este caso significa entonces que no hay normalidad en nuestros datos, ¿ya? Porque se aleja demasiado de lo que sería un test, una distribución normal, perdón, teóricamente perfecta. Ahora bien, este test, como muchos otros que hemos visto, son muy sensibles a la cantidad de datos que tenemos, la cantidad de casos. Entonces, mientras más casos, más pequeño es el intervalo de confianza, y mientras más pequeño el intervalo de confianza, más probable que un cambio muy pequeño sí sea significativo, pero puede ser muy pequeño. Aquí el test que analizamos es
el D es una medida de cuánto se aleja nuestra distribución de la distribución normal estándar. Y mientras más cercana a cero, menor diferencia hay. ¿Ya? No hay ninguna regla de dedo en este caso de cómo analizar D a buenas y a primeras, pero en este caso 0.04 es muy cercano a cero. Ya vamos a ver en otros casos, por ejemplo, cuando lo comparamos con, con este ítem que elegí al azar, es 0.2, se aleja bastante más, y con asistencia es también 0.2, se aleja bastante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber si es que se aleja lo suficiente o no? Porque si es que no podemos confiar en esto a ciegas, ¿ya? Porque se puede distorsionar con los datos, hacemos este gráfico, que es un gráfico QQplot. Ejecutamos acá, se va a demorar un poquito, bueno, depende del computador, y aparece esto, ¿ya? Acá en rojo está marcada cuál sería la distribución normal, o sea, el dato que está sobre esa línea roja es un dato que está dentro de lo esperado en términos de normalidad, ¿ya? Y los datos que se alejan son datos que se salen de la norma. En este caso, las dos colitas, vemos acá y acá, las dos colas se salen de lo normal. Eso es muy esperable, porque en general los datos tienden a funcionar muy bien en el centro, ¿ya? Y en los extremos tienden a comportarse de maneras más extrañas. Entonces, desde aquí podemos concluir que si bien nuestro test fue significativo, o sea que debiéramos rechazar la hipótesis nula, y efectivamente la rechazamos, igual la exploración gráfica nos permite dar cuenta de que los datos se comportan normalmente. Por ejemplo, comparémoslo con este otro dato, con este otro gráfico. Tenemos este histograma de... espérate, le voy a cambiar esto para que se vea un poquito mejor. Ya, tenemos este histograma de una respuesta tipo Likert de 4 niveles. Se ve de esta manera. ¿Y cómo se vería si es que lo comparamos contra una curva normal? Este es un caso especial, porque los datos son ordinales. Entonces, como ven, hay como saltos entre los datos que están acá, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces, en este caso, no hay datos continuos para poder testear la normalidad de esta manera. Así que no ha lugar en el fondo. Y en este otro caso, de este histograma, que los datos tampoco son normales, son muy asimétricos, si nosotros vemos un QQ-plot, nos va a aparecer lo siguiente. Vamos a esperar un segundo y se ve así. Entonces acá están todos los datos que debieran estar en la curva normal y miran cómo están. Hay solo unos pocos al final, pero en general hay muy mal comportamiento en este sentido. Y sobre todo si lo comparamos con esta, por ejemplo, voy a volver atrás con esta se comporta mucho mejor. O sea, aunque haya salido aunque haya salido significativo esto y tengamos que rechazar la hipótesis nula, de todas formas la evidencia es bien robusta. En el caso de que tengamos que rechazar normalidad sin lugar a dudas, hay otro tipo de pruebas que podemos hacer que no vamos a revisar en este curso. Son ya pruebas no paramétricas o ajustes a la normalidad, correcciones que se pueden hacer en algunos casos. Pero en este curso, para mantenerlo un poco más sencillo, vamos a operar, no vamos a hacer testeos de supuestos para los trabajos, no es necesario. Y vamos a asumir que sí hay normalidad y sí se cumplen los supuestos. ¿Ya? En lo concreto, si no se cumplen los supuestos, no significa que no podamos hacer la prueba, sino que esta es menos precisa. ¿Ya? Es como que nuestra balanza esté un poco descalibrada. ¿Cuán descalibrada? Bueno, eso tendremos que explorarlo. Pero podemos igual obtener conclusiones y tener cuidado con las generalizaciones y tener cuidado con nuestras interpretaciones. Ahora vamos a la homogeneidad de varianzas. Al igual que acá arriba, la lógica de las hipótesis es la misma. ¿Ya? Vamos a copiar, perdón. La lógica de las hipótesis es la misma. Copiar y pegar. Bueno, tenemos que instalar el paquete car, C-A-R, y activarlo. Yo lo voy a activar acá. Y lo que usamos es el test de Leven. El test de Leven lo que hace es comparar las varianzas entre distintos grupos. Básicamente la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las varianzas. Y eso es justamente el supuesto que buscamos confirmar. O sea, nosotros queremos que las varianzas sean iguales.
Entonces no queremos que haya diferencias significativas. Entonces queremos que el P sea mayor a 0.05. Entonces usamos el test de Leven y el test de Leven, el código para hacerlo funcionar es igual al código de ANOVA, ¿cierto? Que tenemos la variable dependiente, ponemos la virgulilla y por nuestra variable independiente o variable factor agrupador. Em, y luego ejecutamos eso y nos va a decir eso. Mira, hace una prueba usando el estadístico F y dice que la probabilidad es menor a 0.05. O sea, se rechaza la hipótesis nula. O sea, sí hay diferencias. No hay homogeneidad de varianzas entre, voy a corregir las varianzas. Se rechaza la hipótesis nula. Si nosotros quisiéramos explorar esto, porque también lo podemos hacer visualmente por medio de un boxplot, tendríamos que ver, por ejemplo, que estas distribuciones sean similares. Y como las vemos, son bastante similares. Los tamaños de los rectángulos son similares. No es que haya una cosa abismal o abrumadora, ¿no? Y en ese caso podríamos decir que quizás este, este resultado que estamos viendo puede darse debido a al tamaño de la muestra, ¿ya? Aunque sí, como pueden ver acá, hay muchos casos atípicos y esos casos atípicos también tienden a influenciar este tipo de pruebas. En todo caso, si es que no les diera igualdad de varianzas, sí hay una corrección que podemos hacer en ANOVA, que insisto, no la tenemos que aplicar ahora en este trabajo, pero simplemente consiste en agregar este argumento que dice las varianzas son iguales. No, falso, y hace una corrección. Veamos, comparemos cómo son las distintas pruebas cuando corregimos y cuando no corregimos. Yo no lo he hecho, así que nos vamos a sorprender. Aquí el F nos da 1, 2, 5, 3 y es significativo. Y aquí el F nos da también 1, 2, 5, 3 y es significativo. Los resultados son los mismos. Qué curioso. No hice ningún ajuste que parezca relevante. Así que bueno, ese es el... De todas formas, esto es lo correcto, ¿no? A ver, veamos si quizás me equivoqué acá, hay que ponerle true. 1, 2, 5, 3, no, mismo resultado. False. En fin, no tenemos que preocuparnos por esto en este nivel y en este momento, pero sepan que esto existe, que esto es un tema y que esto es algo en lo que en algún momento puede que les pidan profundizar o ustedes deseen profundizar. Y aquí están las herramientas para hacerlo. Eso pues. Espero que haya quedado claro este tema de los supuestos. Puede ser un poco confuso porque les estamos enseñando cómo hacer las cosas. Ya hemos aprendido muchísimo cómo hacer las cosas en estadística y ahora les estamos diciendo como que hagan las cosas a pesar de saber que no se están cumpliendo algunos de los supuestos. Pero así es nomás, simplemente tenemos que tener cuidado con las interpretaciones y obviamente va a depender de cada uno de ustedes como investigadores qué tan laxos o no son con el chequeo de estos supuestos. Va a depender de la revista, de la comunidad con la que ustedes estén hablando. Quizás debiera ser siempre muy estricto y igual para todos, en todos los casos, es igual de estrictos con los supuestos, pero no es el caso. He visto ambas situaciones cuando te piden muchos supuestos para publicar y otros en los que he publicado y no, o sea, he sido parte de equipos de publicación y no han pedido nunca ningún tipo de chequeo supuesto. Así que se pueden topar con ambas cosas, pero aquí está la información en el caso de que les toque, de que tengan ese infortunio. Pero eso, espero que les haya hecho sentido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.